Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día y La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que me acompañen en una entrevista con el abogado penalista Luis Lamas Puccio vía Zoom. Doctor Lamas Puccio, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias por la entrevista. Doctor, el día de anteayer el señor Jorge Barata no acudió a una audiencia de un proceso de Ollanta Humala. Esto ha generado que se le revoque el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Qué implica esto? ¿De qué manera puede afectar el proceso, no solamente de Ollanta Humala, sino todos los procesos de Odebrecht, porque digamos que él era el hombre fuerte de Odebrecht en Lima? Mira, yo creo que es un hecho más trascendente, importante y relevante de lo que aparenta. Digo que aparenta porque, claro, se trata de una resolución judicial que ha sido objeto de una apelación, tengo entendido, sí, que revoca el beneficio de la colaboración eficaz y suscita que Barata se convierta en un investigado. Eso es lo que en apariencia genera esta decisión de contenido judicial. Pero el trasfondo es mucho más trascendente y relevante de lo que nos podemos imaginar, porque va a poner en evidencia las tremendas falencias del Estado peruano para enfrentar un fenómeno de corrupción histórica como ha sido Odebrecht. Digo falencias por emplear un término bastante apacible en apariencia, porque esto va a relevar que estas deficiencias son resultado y consecuencia de las decisiones políticas del gobierno peruano desde el momento mismo en que se develó el fenómeno más grande de la historia del Perú en materia de corrupción. Y estas falencias tienen sus inicios en un contubernio que hubo en aquel entonces entre el Ejecutivo y el Parlamento de aquella época para promulgar una ley que le permitió a Odebrecht, entre otras cosas, pagar o comprometerse a pagar sumas irrisorias en materia de reparación civil, pero realmente, por otro lado, implicó que Odebrecht transfiriera todos sus activos a terceras personas, a terceras empresas, con la finalidad de que no pudieran ser embargadas y asegurar de esa manera el pago de la reparación civil. Ese es el punto de partida para poder analizar esta decisión de orden judicial en los términos que ya he explicado. ¿Por qué? Porque Barata en realidad ha sido un operador y sigue siendo un operador de Odebrecht en el Estado peruano, con la complicidad de los fiscales y de los jueces que bajo esas circunstancias, más sumadas otras como ha sido la mentira y el engaño, se acogiera de manera subrepticia a una propuesta de colaboración eficaz que fue homologada por el Poder Judicial. Y ahí surgen varias ramificaciones en el análisis. La primera es que las investigaciones que se han hecho en materia de gran corrupción, en la que está Odebrecht y el Club de la Construcción y otros personajes vinculados a la política, se supeditaron equivocada y erróneamente, por no decir en forma intencionada, a lo que decía o no decía este personaje emblemático de la corrupción, cuando en realidad las investigaciones debieron haberse centrado sobre pruebas indiciarias y no sobre temas de colaboración eficaz, porque ahora se pone en evidencia que esas colaboraciones en realidad fueron parte de un plan para controlar y manipular todos los procesos judiciales en materia de corrupción, supeditar a lo que dijera este colaborador y en última instancia a quebrar todas las acciones judiciales con el contubernio de algunas autoridades y otros sectores interesados en quebrar todos estos procesos de corrupción. Porque evidentemente que a raíz de lo que está aconteciendo, y alguien tiene que responder, porque no se trata solamente de una resolución judicial, Claro.
Acá hay directamente responsables en el plano judicial, en el tema del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, que permitieron que esta situación de dependencia directa a un personaje emblemático de la corrupción marcara el rumbo de los acontecimientos en la lucha contra la corrupción, que en realidad el problema no es tanto la propia corrupción, el problema es que se diseñó un marco legal, jurídico, legitimado por el mismo Estado peruano, que hizo que evidentemente entremos ahora a una dimensión vergonzosa de impunidad. Doctor, sí, queda claro que Barata es el principal delator de Odebrecht para los casos de Perú, porque él era director ejecutivo de la empresa en el país. Al no participar él en los procesos, ¿estos corren el riesgo de caerse? Mira, si no se caen, porque ese término, digamos, jurídica y judicialmente no existe, sí se debilitarían o se están debilitando de manera significativa en términos cuantitativos y cualitativos en todos esos procesos e investigaciones en la que se están dependiendo directamente de este personaje emblemático de la corrupción contemporánea en el Perú. Sí, se debilitan, porque al no declarar Barata, todo lo que se dijo y que se entroncó dentro del proyecto punitivo del Ministerio Público deja de tener solidez y validez. Y es obvio y comprensible que los abogados de la defensa en todos estos casos de corrupción van a tratar por todos los medios posibles de desmerecer las hipótesis del Ministerio Público que están centradas en los temas de colaboración eficaz. Tanto es tan grave lo que estoy señalando, que fue el mismo Estado peruano el que, para propiciar este escenario, modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las empresas jurídicas, modificó el Código Procesal Penal para ampliar las investigaciones a 3 años. Es decir, se legitimó a través de un subliminal mecanismo de legalidad y legitimidad un proceso que está orientado a la impunidad, en la que de manera errónea e irresponsable por parte de quienes investigan y por parte de quienes homologaron, era previsible que no debía creerse en este personaje ni supeditar la fortaleza de las hipótesis punitivas por parte del Estado peruano. Y ahora lo estamos corroborando, lo estamos comprobando con esa actitud manipuladora y maquiavélica de este personaje que hace y deshace a su antojo. Y evidentemente porque está totalmente consciente del poder que tiene para manejar estas investigaciones, porque desgraciadamente por ignorancia, por desinformación o por omisión o comisión, muchas de estas investigaciones partieron de la premisa como una forma encubierta de supeditarnos a lo que decía este señor y de esa manera, en forma de abanico, recurrir a otras acciones como las que acabo de señalar, de permitir que este personaje saliera del país, de permitir que Odebrecht transfiriera todos sus activos a terceras personas con la complicidad del Parlamento y del Ejecutivo de aquel entonces. Es decir, se montó toda una operación maquillada para hacernos creer a los peruanos que había una decisión política en las altas esferas de la gobernabilidad de luchar contra la corrupción, cuando lo que se ha logrado es generar un marco de impunidad escandaloso y vergonzoso para las autoridades judiciales del país. Doctor, ¿y cómo queda el equipo Lavajato? ¿Cómo queda José Domingo Pérez, Rafael Vela? ¿Se puede decir que Baratas se ha burlado de la comisión, de los fiscales? Por supuesto, no se ha burlado, se sigue burlando. Se sigue burlando con la anuencia de las altas esferas de la gobernabilidad en el país, en la que incluso, como hemos visto en los medios de comunicación, se engaña de manera vil a la opinión pública diciendo que va a venir Barata a declarar.
a favor de una hipótesis acusatoria de un fiscal, cuando eso sabemos que es una falacia y una mentira, porque este señor en la vida va a venir al país a declarar. Claro. Incluso aún cuando lo hiciera de manera virtual, ya está totalmente desmerecido, porque se ha generado una contradicción que es insalvable, insuperable. ¿Cómo creer en un sujeto que le ha revocado la colaboración eficaz porque no quiere colaborar? Exacto. Al margen de que no tengo la menor duda que ha dosificado la información, que ha manipulado la información de la colaboración eficaz y que lo sigue haciendo en los términos como lo estamos conociendo. Esta colaboración eficaz nunca se debió haber dado, porque estábamos acá frente a una persona mentirosa y maquinadora de todo lo que él sabía y de lo que él estaba consciente. Desgraciadamente, no sé si por omisión o por comisión o por ignorancia, los fiscales encargados de la investigación han permitido lo que estamos ahora empezando a develar, porque creo que este problema de Barata es solamente el punto de partida de una nueva etapa de la corrupción y la impunidad en el país. Claro. Ahora, hay que precisar de que Barata no tiene bienes ni intereses en el Perú, se llevó todo. Y Brasil, tengo entendido que prohíbe la extradición de sus nacionales. Barata no va a venir al Perú, así los fiscales griten que lo tienen que traer y tiene que venir. No va a venir. Mira, no solamente es Barata, porque Barata, digamos, es la parte más visible del iceberg. En realidad, estamos acá frente a una nación que exportó el fenómeno de la corrupción en varios países de América Latina. Y tan cierto es lo que afirmo que el presidente Lula da Silva, que estuvo preso por corrupción, ahora es nuevamente presidente de Brasil y genera la impresión de que estaría desarmando todo el esquema legal que implicó el caso Lava Jato. Por lo tanto, Barata solamente es un personaje dentro de este juego maquiavélico en la que de manera ingenua los peruanos caímos en manos de estos delincuentes que han hecho y deshecho al país a su antojo. Recuerda que Barata y otros personajes decían, se vanagloriaban de manifestar que podían poner y sacar presidentes. Y veíamos a nuestra clase política, a nuestra clase empresarial, algunos medios de comunicación que participaban activamente en todos los festejos que hacía Odebrecht. Por lo tanto, acá, al margen de las responsabilidades directas en cuanto al proceso de homologación de colaboración eficaz, hay algunos políticos que también son directamente responsables de este fenómeno de impunidad que estoy explicando, ¿no? Ahora, la Fiscalía, el Ministerio Público emitió un comunicado diciendo, pues, ¿no?, que los fiscales acusarán en los procesos correspondientes a Barata. ¿De qué manera le puede alcanzar a Barata una denuncia en el Perú? Mira, esto es un juego de palabras nada más y de mentiras, a través de comunicados, a través de una serie de promesas y de aceleraciones. Los resultados son palpables a la simple vista de cualquier ciudadano. Transfirieron sus activos, se fueron del país, siguen manejando los procesos, no colaboran con las autoridades judiciales y acá todavía seguimos creyendo ingenuamente, ¿no?, que Barata va a venir al Perú a declarar y a sindicar. Este fenómeno o mini fenómeno dentro del gran fenómeno de la corrupción y la impunidad que implica Barata, no tengo la menor duda que fue parte de un plan muy bien concertado y diseñado con la complicidad de algunos malos peruanos que permitieron que eso sucediera. Yo creo que acá el Congreso, si es que tiene la capacidad y la fortaleza moral, debería estructurar una comisión investigadora para poder analizar todo el fenómeno de la impunidad legitimada a través del abuso del Estado de Derecho, de la democracia y de la buena fe de los peruanos que todavía en algunos casos seguimos creyendo en nuestras autoridades. Doctor, los fiscales
Rafael Vela y José Domingo Pérez no pudieron prever esta situación. Digo, Barata es mi principal colaborador. Estoy permitiendo que se lleve todo lo que tenía acá en el Perú, sus bienes, y se va del país. ¿No pudieron prever esto de que finalmente al final digas, es que ya no quiero declarar? Mira, esa respuesta tienen que darla a ellos directamente, porque ellos son los responsables. Ellos tendrán sus razones, tendrán que explicarlas, pero ellos son los directamente quienes tienen que responder ante esta gran interrogante. Los resultados desmerecen una actuación funcional escandalosa, que ha implicado, como te vuelvo a repetir, una etapa lastimosa del fenómeno de la corrupción y la impunidad en el Perú. Y, insisto, esto es solamente el comienzo de algo que va a ser más clamoroso a lo largo del mediano o gran futuro respecto a las acciones que se vienen planteando. Porque hay que resaltar que parte de esta estrategia no solamente era barata y la colaboración eficaz en términos como ahora lo estamos conociendo, sino que se buscó por todos los medios posibles haciendo abuso del derecho, incluso con la anuencia de un tribunal constitucional de aquella época que declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 2777 que tenía nombre propio, que fue dada por el Parlamento con una mayoría parlamentaria de un partido político que actualmente está siendo investigado. Permitió, obviando todos los trámites parlamentarios administrativos, aprobar esa ley que después fue llevada al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional de aquel entonces declaró infundada esta demanda de inconstitucionalidad. Es decir, vemos cómo esta estructura de poder y de impunidad se entremezcló en las altas esferas del poder con la participación activa de funcionarios que tenían la capacidad de decidir entre expresidentes, exministros, exparlamentarios que diseñaron este esquema para lograr que tanto Odebrecht como el Club de la Construcción se vieran inmersos en un proceso judicial que dura años y años. Y acá es, creo, oportuno recalcar cómo se jugaron maquiavélicamente con los modos y las formas y los tiempos de la democracia. Es decir, una democracia que de acuerdo a la Constitución se ciñe al plazo que dura la gobernabilidad, pero que en la práctica, en el plano judicial, duplica o triplica los espacios de la gobernabilidad en el país, justamente para poder quebrar y tener manipulación. En otras palabras, la perversión de la democracia, de la labor parlamentaria y del abuso del Estado de Derecho para hacernos creer a los peruanos que se estaba luchando contra la corrupción. Doctor, para terminar y cambiando de tema, ayer en la Comisión Permanente del Congreso se aprobó la ley que modifica la definición de organización criminal y entre algunas de sus medidas obliga que en los allanamientos se encuentre el investigado y su abogado. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, esta propuesta legislativa que se ha convertido en ley tiene de manera soterrada y encubierta otra finalidad. No es que se aboque necesariamente al tema de la organización criminal. Ahí han metido un torpedo, un misil escondido, que es el tema del allanamiento. ¿Por qué? Porque a partir de esta ley se va a aplicar de forma retroactiva para anular, entre otras cosas, el allanamiento que se suscitó en el domicilio de nuestra primera mandataria. Es decir, vuelvo a reiterar, a repetir y a recalcar cómo se utiliza la democracia y el Estado de Derecho para favorecer casos de corrupción y de impunidad. Bien, doctor Llamas Puccio, gracias por la entrevista. Bien, hasta otra oportunidad y siempre a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, que tenga buen día. Bien amigos, estuvo con nosotros Luis Llamas Puccio, abogado penalista con quien hemos tocado temas interesantes como el caso de Jorge Barata, que ya no quiere declarar. Yo los invito a seguir en el canal que venimos con más entrevistas.
Los tiempos cambian. La verdad, no.